Buenos días, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de pre-ICFES. El día de hoy vamos a mirar unos ejemplos de las preguntas, cómo están compuestas esas preguntas en ciencias naturales. Vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta, la cual dice: en un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos positivos. Entonces, acá en nuestro ejemplo nos dice que nos dan un planteamiento, ¿sí? Cada una de esas descripciones de las preguntas tiene diferentes partes. Tenemos inicialmente el planteamiento de la pregunta, ¿sí? Se da parte de la información necesaria para comprender esa situación del problema. Luego nos dice, me permito leer, se tienen dos esferas metálicas idénticas. La esfera 1, inicialmente con carga positiva, y otra esfera 2, inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas positivas Q medio, como se muestra en la siguiente figura. Acá tenemos nuestra figura. Entonces, por otro lado, nos dicen, acá como nos lo señalan, nos describe este pequeño párrafo, nos describe como tal una situación problema. Para solucionarla como tal, entonces se requiere que el estudiante use algunos conceptos, que tenga claro totalmente los conceptos en ciencias naturales. En este caso, pues los conceptos que debe tener claros son la transferencia de las cargas. ¿Listo? Luego nos dan, ¿sí? Nos dan como tal esa información de la descripción en las diferentes opciones. Esto quiere decir que me permito leer con base en la información anterior, con base en esta información, qué sucedió al poner las dos esferas en contacto. Acá lo que señalamos en color gris nos dice que esa información dada como tal, las descripciones en las diferentes opciones que nos van a dar, las opciones de respuestas podrían ser posibles en esa situación planteada. Ahora nos preguntan, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Como tal, nos solicita o se solicita como tal al estudiante esa descripción en términos de transferencia de electrones o protones para el problema planteado. Nos dan las siguientes opciones. De la esfera 2 pasaron los electrones hacia la esfera 1, de la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1, de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2 y de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Inicialmente nosotros lo que debemos hacer es empezar a descartar de qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están preguntando. Como tal, estamos hablando de electrones. Los protones no tienen absolutamente nada que ver acá en esta cuestión. Entonces, simplemente nosotros empezamos a descartar la opción B. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1 y la opción D. Desde la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Esto quiere decir que nos quedan como opciones la A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1 y la C. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Ahora vamos a mirar nuestra respuesta. Nuestra respuesta correcta sería la opción A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Cuando estos electrones de la esfera 2, de esta esfera, pasan hacia la esfera 1, entonces esta como tal, o sea, la esfera 1, la esfera 2, perdón, quedaría con una diferencia de electrones y por eso quedaría también cargada positivamente, como lo vemos acá en la imagen después del contacto. También se debe tener en cuenta que la esfera 1 recibe electrones de la esfera 2. ¿Listo? Lo que hace como tal una deficiencia de electrones sea menor y pues su carga positiva también sea menor. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta primero que todo el descarte de preguntas
pues en ciencias naturales. Entonces vuelvo y repito, acá en este planteamiento tuvimos en cuenta lo que es los diferentes conceptos. En este caso, pues los conceptos relacionados con transferencia de cargas. Vamos a mirar una cuestión, un planteamiento de biología. ¿No? Entonces, la pregunta nos dice, los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque en su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con su medio externo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa precisamente un ecosistema abierto? Entonces, volvemos a dividir nuestro párrafo. La situación está en gris. Entonces nos dice, es un planteamiento de la pregunta, ¿sí? Nos da información necesaria para comprender un fenómeno. En este caso, pues el fenómeno que hablamos es sobre los ecosistemas abiertos. Y pues también nos dice o nos da información como tal que esos ecosistemas abiertos son necesarios tanto para las entradas como para las salidas de energía o materia. Para darle solución a la situación problema, entonces que se plantea como tal en este enunciado, se requiere pues el uso de conceptos, ¿de cuáles? De ciencias naturales sobre los ecosistemas. ¿Listo? Necesario el uso de conceptos de ecosistemas para resolver esta situación problema. Entonces, en este caso, algunos conceptos que nosotros debemos tener en cuenta es el flujo de materia y energía que se da a través de ellos. ¿Listo? Continuamos. De acuerdo con la información anterior, acá se debe tener en cuenta este pequeño fragmento. Entonces nos dice como tal que debemos tener en cuenta la información dada del fenómeno descrito y de manera muy particular. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esta información, preguntan, ¿cuáles de los siguientes modelos representa precisamente un ecosistema abierto? Entonces acá lo que está señalándonos en color verde, entonces nos dice cómo ya se explicó en qué consiste un ecosistema abierto, entonces se les solicitará a los estudiantes que reconozcan esta definición en cada uno de los siguientes modelos como opciones de pregunta, de respuesta. Entonces tenemos acá los modelos presentados. Entonces, ¿cuál de los siguientes modelos representa precisamente un ecosistema abierto? Teniendo en cuenta que la información da. Nuestra respuesta correcta como tal es la C. Entonces, vamos primero que todo a descartar. ¿Listo? Entonces, recordemos que como tal el modelo que mejor representa un ecosistema abierto es la entrada y salida y ese flujo de materia y energía que se da en dicho ecosistema. Entonces acá en la opción A la vamos a descartar como tal porque solamente hay entrada de la luz solar, ¿listo? No hay ninguna salida de materia orgánica ni nada parecido, ¿listo? Entonces la descartamos. Acá en la opción B, en ese modelo, muestra solamente un ecosistema que solo presenta entradas de energía y materia. ¿Listo? Pero no tienen salidas, solo el ingreso de materia orgánica, pero no tiene salida de materia orgánica. Y por último, vamos a descartar la D. Entonces, la D, como tal, la descartamos teniendo en cuenta que es un modelo incorrecto, pues muestra un ecosistema que solo presenta salidas más no entradas. ¿Listo? Acá vemos la salida de materia orgánica, pero no vemos como tal el ingreso de materia orgánica al ecosistema. Vamos a mirar la opción C. Entonces, la opción C es correcta teniendo en cuenta ¿sí? el planteamiento inicial que nos dicen que los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque el flujo de materia y energía que intercambia de manera constante es consumido, son constantes, tanto ingresan como salen. Entonces acá tenemos el ingreso de materia orgánica proveniente de los ríos al ingresar a este tipo de ecosistema y la salida de esa materia orgánica a través de los ríos. ¿Listo? Entonces, ese sería como tal algunos ejemplos de nuestras preguntas en ciencias naturales.
¿Listo? Bueno, muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en una próxima oportunidad.